Palabra de parte de Dios para su vida. Sabe que una palabra puede ser determinante, detonante para el cambio rotundo para tu vida. Y quizás usted diga, pero pastor, yo no soy nuevo, yo ya tengo. No importa, la palabra sigue siendo tan eficaz como aquel día que la escuchaste por primera vez. Y siempre la palabra que sale de su boca nunca vuelve a él vacía, sino sale de su boca con un propósito, y Dios quiere cumplir ese propósito en tu vida. Lo único que necesita es un corazón dispuesto. Amén. Así que dígale a su vecino, Dios te va a hablar esta noche. Vamos, dígale, Dios te va a hablar esta noche. Amén. Y en esta noche quiero hablarle acerca de que todo depende con el cristal con que mires las cosas. Todo depende con el cristal con que mires las cosas. No sé si alguna vez usted tuvo la oportunidad, ¿sí?, de mirar detrás de un cristal con algún color específico, con algún color que marcó todas las cosas, porque, no sé, era rojo, era amarillo, era azul. Y usted vio todo azul porque el cristal era azul. Había una mujer que su patio tenía la oportunidad de mirar hacia la casa de su vecina. Y la vecina lavaba sus sábanas muy blancas, las colgaba. Y esta mujer, al mirar, decía, qué sucia esta mujer. Mirá cómo cuelga las sábanas, están todas manchadas. Y así lo dijo durante mucho tiempo, hasta que un día se dio cuenta que el problema no eran las sábanas de la mujer, sino los cristales de su ventana que estaban manchados. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Miramos la vida detrás de un cristal manchado por la frustración, manchado quizás por el dolor y la tristeza de lo que nos hicieron, o porque no pudimos alcanzar aquello que anhelábamos, o porque los planes que tuvimos se hicieron pedazos. Y nuestra manera de ver la vida es a través de ese cristal. Pero en esta noche yo quiero animarte a que tu mirada sea a través de Cristo y la palabra que Él siembra en tu corazón. Quiero que lea conmigo y me acompañe. Quiero ver un par de historias que nos enseñan acerca de esta realidad. La palabra del Señor en el libro de Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 14, desde el versículo 22 en adelante. El Señor estaba predicándole a las multitudes, pero Jesús quería estar a solas con sus discípulos. ¿Sabe que Dios quiere estar a solas contigo? Estas reuniones son maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Estas reuniones nos bendicen, nos hacen bien, fortalecen nuestra fe. Pero también el Señor quiere estar a solas contigo. Quiere que pases tiempo a solas con Él, en tu tiempo de oración, en tu devocional, leyendo la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que en el verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí Él solo. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar y estaba azotada por las olas porque el viento era contrario, había tormenta. Y la barca estaba siendo sacudida por la tormenta. Y dice el verso 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el agua. ¿Cómo llegó Jesús? Andando sobre el agua. E imagínese usted la situación. Piense, ¿sí? A veces criticamos a los discípulos, pero quiero que usted piense. Está en una situación donde no sabe si va a llegar al otro lado, si no se le va a hundir la barca. Lloviendo, soplando el viento, las olas. Y de repente ve que se acerca alguien caminando sobre el agua. No todos los días vemos a alguien caminar sobre el agua. De hecho, yo jamás vi a nadie. Y ahí estaban los discípulos. Y mire lo que sucedió. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma!
y dieron voces de miedo. Diga conmigo, tuvieron miedo. Y claro, era verdad. Los discípulos no vieron a Jesús, era Jesús. Los discípulos que vieron un fantasma. ¿Pero por qué vieron un fantasma? Porque estaban asustados. Por la tormenta, por el estrés de pensar si llegamos al otro lado o si aquí llegó el fin de nuestros días. No sé si alguna vez estuvo frente a una situación límite en donde no sabía si iba a contar el cuento. Ellos estaban en esa situación. Y en medio de esa situación, en medio de tanto estrés, ellos no vieron a Jesús, ellos vieron un fantasma. ¿Era un fantasma? No. Pero ellos vieron un fantasma. Su cristal hizo que ellos vean un fantasma. El cristal de la preocupación, el cristal de no sé cómo vamos a salir de esta, les hizo ver un fantasma. Pero mire lo que dice luego el verso 27. Pero enseguida, diga conmigo, gracias a Dios por los peros. Dios siempre tiene peros. Amén. Pero dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo. ¿Qué hizo Jesús? Vamos, fuerte. ¿Qué hizo Jesús? Les habló. ¿Sabe que Jesús siempre nos habla? Jesús siempre te va a hablar. En medio de tu tormenta, en medio de tu dificultad, en medio de tu crisis, Jesús te quiere hablar. Abrí tus oídos, abrí tu corazón, porque Dios siempre tendrá una palabra para tu vida. Y dice que enseguida Jesús les habló y les dijo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. ¿Qué palabras? Él les dijo, tranquilo muchachos, soy yo. Y si soy yo, no tengan miedo. Porque si yo estoy con ustedes, ¿quién puede estar contra ustedes? Porque si yo estoy con ustedes, ustedes están seguros. Me imagino la actitud de aquellos discípulos al oír la voz de Jesús. Era el maestro de ellos, era el Jesús que vieron hacer milagros, era el Jesús que predicaba con tanta autoridad, era el Jesús que había levantado a los muertos, era el Jesús que había dado vista a los ciegos. Y ellos dijeron, si es Él, estamos salvados. Aleluya. En esta noche Dios te dice, no temáis, soy yo y te digo, ten ánimo porque yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero necesitamos recobrar la mirada correcta, la perspectiva correcta frente a la situación. Tus ojos se tienen que iluminar por el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los efesios, él les decía, yo oro por ustedes para que sean alumbrados los ojos de vuestro espíritu, de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar, es decir, para que puedan ver, para que vean con claridad quién es el Señor para ustedes, quiénes son ustedes en el Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos ver, tener la perspectiva correcta, poder mirar desde el ángulo exacto o a través del cristal correcto. Hay una frase muy conocida, ¿no?, acerca del vaso que tiene en su contenido la mitad de agua. Y depende del estado de cada uno, podemos decir que el vaso está medio lleno o está medio vacío. Tiene que ver conmigo. A eso se le denomina una opinión subjetiva. Lo subjetivo está sujeto a ti, a tu persona, a tu emoción, a lo que sentís, a cómo estás. Decime la verdad si cuando estás medio depre así, pum para abajo, no ve todas las cosas mal. En la iglesia, cuando un hermano está un poco molesto con alguna circunstancia, frío, no está metido con el Señor, comienza a ver todo lo negativo de la iglesia. Que el hermano fulano esto, que la hermana fulana lo otro, que no me saludó el pastor, que la pastora esto. Y comienzan a ver, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Porque subjetivamente estás mal y ves todo mal.
depende con el cristal que mire las cosas. Y el Señor quiere darte su cristal a través de su Espíritu Santo. Cuenta la palabra del Señor en el libro de Lucas, en el capítulo 24, en el verso 13. Jesús ya había muerto, ya había sido crucificado. Sus discípulos, escuche, sus discípulos estaban en una situación donde estaban confundidos, porque ellos estaban siguiendo al Salvador y resulta que ahora el Salvador había muerto. Ellos estaban siguiendo a Jesús, en quien habían puesto toda su confianza, y ese Jesús había sido capturado, había sido crucificado, había muerto y había sido sepultado. Ellos se olvidaron de todo lo que el Señor le había dicho. Ellos se olvidaron de todas las profecías bíblicas. Se olvidaron de todo. Y decidieron volver a sus asuntos. Los pescadores a pescar. A lo mejor Mateo dijo, voy a tener que volver a abrir mi oficina de impuestos. No sé. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Y permítame, quiero que abra sus oídos, que preste atención, no se distraiga ahora. Porque quizás usted se encuentre identificado en esta historia, aunque no sea exacta la situación, pero quizás sea parecida al menos en lo nuclear de este asunto. Y fíjese lo que dice en el versículo 13, Lucas 24, versículo 13 en adelante. Acuérdese, Cristo había muerto, había sido crucificado, sepultado. Dice, y aquí dos de ellos, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Piensen esto, ellos iban hablando entre sí, pero el cristal con que ellos veían la circunstancia era un cristal negativo y seguramente su conversación era negativa. ¿No le pasa a usted que muchas veces se encuentra con otro que está pinchado igual que usted y se pone a hablar? ¿Y de qué van a hablar? De la pinchadura. Van a hablar de que cómo puede ser que al final, y que dónde está Dios, y cómo me sucede esto, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a vos? Y a vos te parece, y al final, ahí estaban ellos. Yo me imagino la conversación, muy negativa. Y dice el verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero preste atención, era su cristal. Estaba tan afectado por la frustración, porque las cosas no habían sucedido como ellos esperaban, que dice que Jesús estaba con ellos, pero el verso 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Era Jesús. No sé si venía con su cabeza tapada, pero ellos no podían conocerlo. Pero ¿sabe por qué no podían conocerlo? Porque ellos estaban sumergidos en su frustración. Estaban sumidos y sumergidos en que las cosas habían salido mal. Estaban sumidos y sumergidos en ese sentimiento de no sé qué vamos a hacer ahora, no sé qué va a pasar. Así que no lo pudieron reconocer. Y uno de ellos dice que respondió, que se llamaba Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Las cosas que habían acontecido. Y fíjese que las cosas, cuando hablamos genéricamente, ¿no? Pero hay cosas que están mal. O cuando uno se pone mal en la iglesia, no, hay cosas que a mí no me gustan. Hay cosas que me molestaron. Hay cosas que a mí me parece que no son así. Y hablamos de las cosas, pero al final, y yo como pastor a veces digo, ¿pero cuáles son esas cosas? Cosas.
porque hasta a veces no sabemos ni cuáles son, porque no son las cosas. Es mi cristal. Es mi cristal. ¿Y cómo está tu matrimonio? No, ya hay cosas que me parece que son insolubles. Hay cosas en mi matrimonio que ya no creo que mi matrimonio tenga solución. Porque hay cosas. ¿Y cuáles son las cosas? No sé, cosas. No son las cosas. Son el cristal con que las estás mirando. Ahí está el problema. Entonces, ellos estaban viendo negativamente las cosas. Las cosas que ellos hablaban, las cosas que ellos veían, estaban vistas desde un cristal de negatividad. Dice el verso 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Como el pastor, ¿qué cosas? A ver, explícame, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, y acá está la frustración de ellos, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Fíjense, habían tenido el testimonio de unas mujeres que habían ido al sepulcro y que cuando llegaron al sepulcro no lo encontraron a Jesús en el sepulcro, pero dos varones, dos ángeles le dijeron, no busquéis al que vive entre los muertos. Y las mujeres salieron corriendo diciendo, nos dijeron que está vivo, nos dijeron que está vivo. Pero estos estaban tan amargados, estos estaban tan deprimidos, estos estaban tan frustrados, que aunque las mujeres le dijeron que vieron ángeles, ellos seguían hablando de esas cosas en forma negativa. ¿Cuántas veces viene un hermano y te dice, pero no, mira lo que el Señor hizo en mi vida, ¿cómo no lo va a hacer en tu vida? Sí, pero ¿cómo lo hizo? Conmigo seguro que no. Y ahí estamos, negativos. No, esto es más fuerte que yo. Pero si a los otros el Señor los sacó de ahí, ¿cómo no te va a sacar a vos? No, pero eso fue con los otros. Nos ponemos así. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestra perspectiva. El con que miramos. El cristal de la negatividad. El cristal de tu frustración o de tus fracasos o de lo que no salió como vos esperabas. Pero Jesús comenzó a revelarle, a hablarle de esas cosas desde la perspectiva de la revelación, desde la perspectiva del cielo, desde la perspectiva, como dice su propia palabra, que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Y dice la palabra del Señor, y permítame leer el verso 25. ¿Estamos por acá? ¿Sí? Verso 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos, y con mucho respeto, en esta noche, si estás viendo las cosas con el cristal equivocado, permítame decirle, no sea insensato. No sea insensato. Por favor, escuche a Cristo esta noche diciéndole, soy yo, no teman. Yo estoy con ustedes, tranquilo. Mientras yo esté con ustedes, nada está perdido. Y dice que Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice que comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, y le declaraba en todas las escrituras lo que decían. El Señor comenzó a decirles, pero escuchen, si la palabra del Señor decía que esto iba a acontecer, si la palabra del Señor decía que Cristo iba a tener que morir, que el Cristo iba a tener que padecer, pero que Él al tercer día se levantaría con poder y Él vencería la muerte, Él vencería el pecado, Él se levantaría con poder y nos haría a nosotros, no vencedores, sino más que vencedores por Él que nos amó. ¡Aleluya! Entonces algo sucedió. Cuando Dios te habla, algo sucede. Cuando Dios te suelta una palabra, algo sucede. Y esta noche Dios está soltando una palabra sobre tu vida y algo va a suceder, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Su palabra sale de su boca con un propósito. Y el profeta Isaías dice que así como el rocío que desciende sobre la tierra y hace que la tierra dé frutos, así es la palabra de Dios, sale de su boca para llegar a tu corazón como esa tierra fértil, para que tu vida pueda dar los frutos correctos de un verdadero hijo de Dios. Entonces, en el verso 28 dice que llegando a la aldea a donde iban, a Emaús, y Él les hizo como que Él iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se te hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos Jesús. Verso 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y los bendijo y lo partió y se los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén. Wow. Imagínense, estos hombres no podían reconocer a Jesús, a su maestro, por su situación. Pero luego que el maestro les impartió la palabra, luego que el maestro les impartió la revelación de ese Antiguo Testamento para que ellos entiendan cuál era el propósito de todas esas cosas, su corazón cambió, su mente cambió, su perspectiva cambió. Y dice que cuando estaban juntos, Jesús tomó pan, lo partió y se los dio. ¿Y sabe qué fue eso? Fue una vez más la demostración de que Cristo ya pagó por nosotros, de que Él fue entregado por tus pecados. Bueno, esta noche podés decirme, pero pastor, yo le prometí al Señor que no iba a fallar y yo le fallé de nuevo. Quizás tú me digas, pero yo creí que el Señor iba a hacer algo en mi vida y yo me sentí mal porque no lo hice y hasta renegué de Dios. Si usted sabe, pastor, que hoy vengo después de mucho tiempo porque me quedé, porque me sentí mal, porque creí que las cosas iban a ser distintas. ¿Cómo cree que el Señor me va a recibir? Tranquilo, Cristo pagó en la cruz del Calvario por tu vida y hoy tú eres redimido por la sangre preciosa de Cristo y Dios ya no te ve por lo que eres. Dios te ve lavado por la sangre de su Hijo Jesucristo. La gracia del Señor nos cubre. Necesitamos volver en sí. Necesitamos volver en sí. Cuando Jesús les reveló a ellos la palabra, cuando Él se reveló a ellos, porque Él lo hizo intencional, el partir el pan. Él quiso revelarse a ellos. Ellos cambiaron en su manera de ver las cosas. Cambió su perspectiva. Y lo interesante es que cuando cambió su cristal con que miraba las cosas, cambió su perspectiva, la nueva perspectiva le cambió los planes. Ellos iban a volverse a sus cosas, pero cuando ellos
Cristo se le reveló a ellos. Ellos cambiaron la manera de ver las cosas y dijeron: tenemos que volver a Jerusalén porque nada está perdido. Algo Dios todavía tiene con nosotros. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Nada está perdido. Nada está perdido. Vamos a agarrarlo de la mano al de al lado y decirle: nada está perdido. Vamos, vamos, Dios está con nosotros, Él está a nuestro lado. Si el problema no te lo deja ver, Dios sigue estando a nuestro lado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Como aquellos días nublados, no vemos el sol, pero ahí está, detrás de las nubes. Y aunque haya momentos difíciles y no puedas ver a Jesús en las cosas, Jesús sigue estando. Y si Jesús está, todo está bien. Todo está bien. Tú necesitas que se te abran los ojos espirituales, que Cristo se revele a tu vida, que puedas saber a Cristo obrando en tu vida. Quiero preguntarte en esta noche: ¿qué mirás? ¿Qué estás mirando? ¿Qué mirás? ¿Qué estás mirando? ¿Cuál es tu cristal? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Estás mirando a Cristo o estás mirando el problema? Ahí está la cosa. ¿Qué estás mirando? ¿En qué enfocaste tu mirada? ¿En el problema o tu mirada la estás enfocando en Cristo? Si estás enfocándote en el problema, seguramente el problema te llevará a actuar de la manera incorrecta. Pero si en esta noche te animás a quitar tu mirada del problema para poner tu mirada en Cristo, quiero decirte que tu corazón será mudado, tu corazón será cambiado, tus emociones serán controladas por el Espíritu Santo y vas a ver las cosas de una manera distinta. La vas a ver según la perspectiva de Dios para tu vida. Así fue. Así fue con ellos. ¿Y sabe por qué? Porque no es un eslogan, no es una frase trillada, es la realidad para nuestras vidas. Y es que Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. La respuesta para tu vida, la respuesta para tu hogar, la respuesta para tus finanzas, la respuesta para tu salud, la respuesta para empezar de nuevo. Cristo es la respuesta. Vamos, levante su mano y declárelo conmigo. Grítelo si es necesario y diga: Cristo es la respuesta. Vamos, una vez más. Cristo es la respuesta. ¿Qué tal? Otra, pero con todas nuestras fuerzas. Dígalo: Cristo es la respuesta. Vamos, dale un aplauso a Él esta noche. Él es tu respuesta. Vamos, cambia tu cristal. La forma de cómo mires las cosas determinará tus acciones. Y tus acciones determinarán tus resultados. Y los resultados serán o trágicos o bendecidos. Depende de la actitud que tomes. Por eso en esta noche quiero animarte que si llegaste aquí desanimado, quizás asustado, quizás desesperado, en incertidumbre, el Señor te dice: no temas, soy yo estoy contigo. Si en esta noche llegaste confundido porque no sabes por qué, pero ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cómo? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? El Señor te dice: era necesario que aconteciera porque Dios tiene preparada la respuesta a través de su Hijo Jesucristo, el Cristo de la gloria. Por eso en esta noche quiero desafiarte a que renuncies a todo cristal negativo, a toda perspectiva negativa para tu casa, para tu vida, para tu ministerio, para tu matrimonio, para tus finanzas,
para tus proyectos, para tus sueños. Querido, querida, nada está perdido. Cristo está con nosotros. El Señor está con nosotros. El otro día les hablaba acerca de Sadrac, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes eran tres jóvenes israelitas que habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y el rey de Babilonia hizo un decreto que cuando sonaran los instrumentos de música, todos debían adorar la imagen que a él había erigido, había fabricado, elevado. Entonces ellos eran fieles a Dios y ellos dijeron: nosotros no vamos a adorar a ningún otro Dios, solo a nuestro Dios. Fueron sorprendidos y fueron acusados delante del rey y fueron llevados delante del rey. Y cuando el rey les dijo: ¿es cierto lo que me han dicho? Ellos le dijeron: sí, es cierto, no le vamos a mentir. No adoramos porque no vamos a hacerlo. Es más, ellos le dijeron: de esto ni discutamos. Pero me gusta la frase que ellos utilizaron. La frase que ellos utilizaron fueron esta: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos no necesitaron ver a Jesús a su lado. Ellos no necesitaron ver la mano de Dios a su lado. Ellos solo necesitaron saberlo en su corazón, tener la revelación de quién era Dios para ellos. Y présteme atención, porque resultó que no solo fueron llevados, acusados, que fueron sorprendidos y por ende lo llevaron delante del rey, sino que el rey dijo: no puedo pasar por alto esta ofensa. Así que dice que calentaron 3 veces más el horno y lo mandaron al horno. Y parecía, diga conmigo, parecía. A veces la situación parece, pero no significa que sea. Parecía que Dios no los iba a librar. Y dice que habiendo calentado el horno, dice que vinieron los verdugos y trajeron a los 3 jóvenes. Y dice que abrieron el horno y lo echaron en el horno, ardiendo. Era tal el calor, era tan fuerte el calor, no las llamas, el calor que salía del horno, que los verdugos que fueron y empujaron a los jóvenes al horno, murieron quemados, solo por el calor que salía del horno. ¿Y qué pasó con los jóvenes? Dice que cayeron en el horno. Y estando en el horno, no se quemaban. ¡Wow! No se quemaban. Pero lo más extraordinario, que el rey presenciaba la situación y preguntó: ¿pero cómo? ¿No eran 3? Sí, señor, eran 3, pero veo 4. Y el cuarto lo veo como los hijos de los dioses. Sadrac, Mesach y Abednego, aunque nunca lo vieron a Dios, Dios siempre estuvo con ellos. Y dice la palabra del Señor que el rey Nabucodonosor lo mandó a sacar a los jóvenes del horno. Salieron del horno y dice que ni olor a humo tenía. Y ellos dijeron, el rey reconoció y dijo: realmente Dios está con ustedes. Así que el nuevo decreto es que todos adoren al Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, porque es el Dios que nunca los abandona. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Vamos, apláudale al Señor en esta noche. Quizás usted no lo ve a Dios en su vida, porque Dios está ejercitando su fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero quiero decirte algo: aún los que no conocen a Dios verán a Dios obrando sobre tu vida. Escuche, esta frase, quizás acuñada por el mundo, pero esta frase será la frase que te acompañará todos los días de tu vida.
cuando la gente te vea a ti. ¿Y cuál es esa frase? Vos tenés un Dios aparte. ¿Sí sabe por qué? Porque la gente verá el respaldo de Dios sobre tu vida. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. No sé cómo llegó esta noche a este lugar. Quizás llegaste desesperanzado. Quizás vos que estás por primera vez llegaste creyendo que no tenías una salida a tu problema. O vos que ya conoces al Señor, quizás llegaste en esta noche frustrado porque las cosas no son como esperabas. Pero en esta noche quiero decirte, Cristo se quiere revelar en tu vida. Hay una palabra que esta noche el Señor está soltando sobre tu vida para que tu cristal objetivo, por causa de los problemas y la frustración, sea transformado por el cristal divino de la revelación, que Dios hará grandes cosas en tu vida. Levante su mano allí donde está. Quiero que donde está usted, allí, cierre sus ojos por un momento. Quiero que el Espíritu Santo pueda obrar en su vida. Quiero que usted abra su corazón a lo que el Señor quiere hacer con usted esta noche. En una ocasión alguien preguntó, ¿habrá algo imposible